entonces hay una serie de definiciones y convenciones. Por ejemplo, se define la identidad I como un factor elevado a una potencia, por ejemplo, a una potencia par. Por ejemplo, A cuadrado sería la identidad, donde esa triple rayita es equivalente, ¿sí? A cuadrado o cualquiera de las variables al cuadrado se corresponden a la identidad. La identidad I se ubica siempre a la izquierda de la equivalencia. La identidad funciona algebraicamente como un número 1, producto de una columna por sí misma. O sea que si yo lo que estoy haciendo al poner A cuadrado es poner una columna de A, otra columna de A y multiplicar las dos. Y los signos que me da sería la identidad. Y esa columna va a funcionar algebraicamente como el número 1. Se define como generador a los factores que se confunden. Entonces, en este caso que vimos recién, D igual a ABC es el generador, ¿sí? O sea, mi variable D está confundida, es equivalente a ABC, ¿sí? Las dos son una en realidad, y a eso yo le llamo generador. A partir del generador se determina lo que se llama contraste de definición. Y el contraste de definición es la clave del patrón de confusión. Surge de multiplicar ambos lados de la ecuación por el factor individual a confundir. Entonces, el contraste de definición I es D equivalente a D cuadrado, porque va a ser D por D, dijimos, y a su vez esto es equivalente a A por B por C por D, a la interacción ABCD, o también a la interacción menos ABCD. Entonces fíjense que lo que hice fue multiplicar. Yo decía que mi generador era D igual a ABC. Multipliqué eso por D, entonces ¿qué obtengo? D cuadrado. Y D cuadrado, ¿sí?, era la identidad. Pero al multiplicar el otro término por D cuadrado me queda ABCD, o sea que voy a tener la interacción triple, ¿sí? Quiere decir que D cuadrado va a ser equivalente a la interacción de cuarto orden. Entonces, se requieren P generadores y 2P términos en el contraste de definición. Para encontrar el patrón de confusión, que son los efectos confundidos que surgen de la disminución de las experiencias planteadas, se realiza el producto de los factores individuales y sus interacciones dobles por el contraste de definición. Entonces, para conocer el patrón de confusión, yo lo que voy a hacer es A por A y voy a multiplicar por ejemplo, ABC por A me va a dar A cuadrado. Y ahí voy a ver en la equivalencia qué es lo que estoy confundiendo. Fíjense, por ejemplo, A por I va a ser A cuadrado por BCD. Entonces A cuadrado es la identidad, por lo tanto me queda que A es BCD, ¿sí? A cuadrado es igual a 1. Entonces multiplico B por I, va a ser A por B cuadrado CD, y entonces ¿qué quiere decir? Que B va a ser igual o equivalente a ACD. Eso es lo que yo voy a confundir. Yo voy a confundir A con BCD, B con ACD, C con ABD, D con ABC. Hasta ahí estoy re bien porque estoy confundiendo factores individuales con interacciones triples, y yo las interacciones triples dije que no me importan porque para mí no existen. Ahora bien, fíjense lo que pasa ahora. Cuando yo multiplico la interacción AB por la identidad, me queda A cuadrado, B cuadrado, CD. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay A cuadrado igual a 1, B cuadrado igual a 1, me queda que AB va a ser equivalente a CD. O sea que estoy confundiendo dos interacciones dobles. Eso no es bueno, ¿sí? Hay veces que no lo puedo evitar, pero no es la mejor manera, no es el mejor patrón de confusión. ¿Por qué? Porque las interacciones dobles sí existen, y entonces yo ahí no voy a saber si realmente el efecto se debe a B o se debe a CD. No voy a saber si se debe a C o se debe a BD, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea,
Yo reduje a la mitad mis experiencias, pero estoy confundiendo interacciones dobles entre sí y eso no es lo mejor que pueda pasar. Bien, en conclusión, si P es igual a 1, lo que tengo es una media fracción, 1 sobre 2P, que es un medio. Si hay 4 factores individuales, entonces yo voy a tener un diseño factorial fraccionado 2 a la 4 menos 1, que es igual a 2 a la 3, por lo tanto el número de experiencias es 8, ¿sí? Pero en realidad yo tengo 4 factores. Entonces, en ese caso voy a tener información sobre los factores individuales, suponiendo que las interacciones triples son iguales a 0 y las interacciones dobles confundidas entre sí. Entonces, vamos a lo que se llama el concepto de resolución. Dependiendo del grado de confusión, se define la resolución del diseño. Entonces, en un diseño fraccionado a 2 niveles, es numéricamente igual a la longitud del contraste de definición de menor número de caracteres. Un diseño de resolución R igual a 3 no confunde efectos principales entre sí, pero confunde efectos principales con interacciones dobles. O sea que es lo peor que me puede pasar. O sea, lo peor que me puede pasar es estar confundiendo efectos principales entre sí o efectos principales con interacciones dobles, porque todo eso puede ser significativo y no voy a saber quién es quién ahí, ¿no? A qué se debe el nivel de significación. Esa es la resolución 3. La resolución 4 es un poco mejor. ¿Por qué? Porque no confunde efectos principales con interacciones dobles, pero confunde las interacciones dobles entre sí. Y lo mejor que me puede pasar es trabajar con un diseño de resolución 5, que no confunde efectos principales con interacciones dobles, pero sí con interacciones triples, cuádruples, etc. O sea que la resolución 5 es la mejor. Cuando yo tengo que elegir una resolución, ¿qué voy a elegir? La resolución más alta, la 5. Si no hay 5, la 4 o la 3. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay veces en que tengo resolución 5 y hay veces que no tengo resolución 5? Bueno, el tema es que a medida que yo voy agregando factores y voy saturando un diseño, entonces me va bajando la resolución. O sea, si yo quiero determinar muchos factores con pocas experiencias, lo que estoy haciendo es saturando el diseño y ahí lo que me va a pasar es que voy a ir disminuyendo la resolución. ¿Cuáles son lo que llamamos las reglas de la confusión? ¿Sí? Las cosas que tengo que tratar que no pasen. Primero, no confundir los factores individuales entre sí. Segundo, no confundir los factores individuales con las interacciones dobles. Tercero, no confundir las interacciones dobles entre sí. Entonces, la regla 1 nunca debe ser transgredida, nunca confundir los factores individuales. Ahora, la 2 y la 3 ya vieron que dependiendo, ¿sí?, de la resolución del diseño, a veces son transgredidas. Los mejores diseños son los de resolución 5 porque cumplen todas las reglas, las 3 reglas de la confusión. Entonces, el diseño 2 a la 4 menos 1 que vimos recién es de resolución 4. ¿Se acuerdan que confundía las interacciones dobles entre sí? Entonces, ¿cuál es el principio fundamental de los planes fraccionados? La idea clave es que los efectos principales tienen mayor probabilidad de ser más importantes que las interacciones dobles y las dobles mayor que las triples, etc. Entonces, se presupone que las interacciones de orden superior no existen. En el caso de tener una resolución 3 muy saturada, lo que sí o sí tengo que tener identificado es el efecto de los factores individuales.